Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Age Origin. Mi nombre es Hatox. Y bueno, estamos en una celda, desnudo, con otro hombre desnudo a nuestro lado. No creo que estén las cosas muy bien. Bueno, ¿se acordáis que fuimos a rescatar a Anora, ¿vale? Y luego apareció la capitana de la guarda de Loghain, como queráis, ¿vale? Y nada, nos arrestaron. Bueno, nos entregamos voluntariamente y decidimos salir de aquí. Solo buscaba un poco de compañía. Tiene que... no me juzguéis. Juzguéis por lo que voy a hacer. Well, I could keep you company. Ok. Burlas al guardia. Persuadir. ¿Por qué no te quitas para eso para estar más cómodo? Caer sobre el guardia. Hombre, caer sobre el guardia puede tener connotaciones muy homosexuales. Vamos a persuadirle, ¿no? Maker, they put a lot of buckles on this thing. Y ahora cae sobre el guardia, ¿verdad? Hey, watch it. Y What ya do you think está. you're doing? Pelea grecorromana homosexual, me encanta. Bueno, por lo menos tengo 2 o 3 ataques que puedo utilizar. Vale. Pero esto va a ser complicado, ¿eh? Bueno, esto en concreto no, porque estamos peleando contra un guardia desnudo, pero que ya está muerto. Y que imagino que tendrá la llave de la celda. Y una cosa que yo me pregunto, porque es que esto lo hice justo antes de terminar el vídeo anterior y lo he vuelto a hacer ahora. Una cosa que yo me pregunto, con este podemos hablar, pero vamos, que no... Ya se ha quitado el diálogo. De hecho se ha bugueado, como podéis apreciar. Está apoyado sobre nada. Como iba yo diciendo, una cosa que yo me pregunto, ¿no podría coger la armadura? Sería lo más lógico, ¿no? Porque... Vale, pues ya está. Porque, o sea, que no sabemos cuándo vamos a recuperar nuestro equipo. Doy por hecho que estará en algún cofre en esta misma habitación, como en este, ¿verdad? Efectivamente. Pero eso no lo sé yo, o sea, me conviene el... Vale, un señor muerto. Más gente muerta. Lo normal, vaya. En fin, eso, que hemos desnudado a un guardia solamente para sentirnos un poco más gays. Ya está. Ok. Es una celda, vale. Solo 3 celdas, o sea, una pedazo de habitación para solo 3 celdas, ¿se dais cuenta, no? De que el arquitecto que hizo esto no pensó en lo práctico. Bueno, podemos ir saliendo ya. Espero que no haya mucho problema, pero claro, somos nosotros solos. Así que, a ver. Casi debería... Bueno, no, prefiero atacar a los Mavari primero. Porque los Mavari se me pueden echar encima. Y como se me echa encima un Mavari, la hemos cagado. Así que prefiero hacer así. Con esto lo puedo tirar. Venga, hombre, que no es para tanto. ¡Ay! ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Quieres atacar una puta vez? Cada vez que esquiva sé que hay tontaco. ¿Mongrel? ¿Te ha llamado Mongrel? ¿Qué cosas? A ver, por favor. Ahora. ¿El señor este? Bueno, imagino que hemos recuperado todo, absolutamente todo de nuestro equipo, incluso el que no nos interesa. Correcto. Vale, no pasa nada, vamos bien. Ok. Ahí no hay nada. Son las perreras, me parece perfecto. Así, obviamente, si alguien intentara escapar seduciendo a un guardia homosexual, que no... Sé que digo mucho la palabra homosexual, pero os aseguro que no tengo nada en contra de ellos, Es solamente por hacer la gracia, la verdad. Que, bueno, el caso que por seducir al guardia... Aquí hay un informe de guardia. Venga, vamos. ¿Por qué no? Y si le doy otra vez, es Paquito. Te marcha. Esto no lo sabía yo, Aunque personalmente casi prefiero cargarme a tu Dios, Pero si me lo ponen es porque esta zona va a ser difícil, O
Debería ser difícil. We had it a month, and already this armor doesn't fit. I got to lay off the next time. Ok. De todos modos, creo que debemos de encontrar... What's the password? Blighted green recruits. Nobody gets through without it. Ok, vale, pues esto nunca lo he hecho, porque creo que siempre he avanzado y he matado. De hecho, ya os lo comenté en el vídeo anterior. No necesariamente hay que hacer esta parte, ¿vale? Podemos o dejar que... O sea, podemos atacar a la otra, a la tía esta, y salir después de derrotarla. Podemos dejar que nos capturen, pero esperar a que nos rescaten nuestros compañeros. Hey, are you relieving me? It's about time. Sí. Good. Mind the blighted chainmail. The commander will skin us both if he finds any rust. Ok. ¿Y ahora qué? No hay nada, ¿no? Es para quitármelo de en medio solamente, ¿no? ¿No hay nada aquí? ¿En serio? Ok. Lo que no sé si estaremos... Con esto que estamos haciendo, estaremos perdiendo experiencia o ganándola. Muchos juegos, no digo este, pero muchos juegos... Oh, you must be the new recruit we were getting. Sí. You're late. The rest of your patrol is in the storage room. Find them and get yourselves ready for inspection. Se da cuenta de que soy el guardia gris buscado por todos. O sea, el más peligroso para Loghain. Me llevo esto. Y me acaban de capturar y nadie sabe quién soy. O sea, yo no es por nada. A ver, esto es. That's why I write it down every day and keep it in my pocket. I got stuck on the second floor hallway for 3 hours last week. I swear those guards are possessed by demons or something. Bueno, ¿me vas a decir cuál es o qué? Did you need something? Vamos a prepararnos para una inspección. Thank the maker. What are we going to do about him, though? ¿Con él? So the assistant quartermaster is a little miffed with us at present. I told you we should have put those potatoes in the cellar straight away. Some things went amiss. Mistakes were made. The quartermaster got chewed out by Loghain, and then he chewed out the Intendente, que a assistant. su vez la echáis vosotros. And now to get back at us for landing him in trouble, the assistant quartermaster won't give us our blades. And you can't pass inspection without a regulation sword. Ya. ¿Qué He's hacemos? got Venga, no somos un beef with equipo. you. Maybe you could talk to him? He's Venga. down the hall in the armory. Maker, help us. Como estaba diciendo, que en muchos juegos, no sé si en este, te recompensan por una actitud no violenta. O sea que todo esto quizás nos debería de dar... Ah, que vienen conmigo. Todo esto quizás nos debería de dar una mayor... La armería de los... Esta, nos debería de dar más experiencia. Pero obviamente no es el caso, imagino, vamos. Si en algún momento de todo esto subo de nivel, pues vale. Si no, siempre podemos buscar a alguien y atacarlo, ¿no? Vale, la armería, aquí no hay nadie. Ah, era el que estaba aquí. Vale, pues ya está. ¿Estamos ya? Maker, I can't believe we're actually going to go on patrol. We could... Maker, I can't believe we're actually going to go on Sois un patrol. 1, muy bien. We could fight bandits or... Vale, he dicho que vayamos a ver al coronel, ¿no? I'm shocked. El coronel estaba aquí, ¿verdad? Correcto. Buenas. ¿Qué pasa, coronel? So, you think you're ready to go on your first patrol mission, do you? Sí. That's what I like to hear. Oh. You there! Yes, sir. Stand up straight. You're a soldier in the King's army, and the King's own men don't slouch. And you! Yes, sir. Stop fidgeting. You can fidget on your own time. Yes, sir. Thank you, sir. Se ve que... Kiss hace- ours. I expect a lot of you back here by sunup. Now get out of here. And make her watch over you. Lo que iba diciendo, que se ve que el de esto... Go on now and stay out of trouble.
que esta parte, esto que estamos haciendo sin coerción bastante avanzada no iba a ningún lado. Vale, imagino que ahora sí podemos ir por el salón principal, porque de hecho no hay nada más. Personalmente, yo creo que podría haberlo conseguido. Vale, y ahora no me piden la... Ah, espera. Password. Rabbit, I think. Going on your first patrol, are you? Good luck. Perfecto. Me va a dar pena cuando estos dos descubran quién soy y los tenga que matar. Maker, we're real soldiers now. Stay sharp out there. Vale, vale. Yes, I'm sure the whole blasted fort is happy for us. Keep Stay moving. sharp out there. Pero quizás, es lo que digo, quizás todo esto de hacer esto sin violencia sea una buena idea. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Por el tema de la gran asamblea y tal, igual que os comenté, digo, si matamos a la otra, a la... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Si matamos a la otra, nos va a venir mal para la asamblea, porque después ella se da cuenta de la verdad, si sigue viva, obviamente, si no, pues tarde. Pero si no la matamos, o sea, si la It's matamos... always a proud day when a soldier takes up real duties. Andras, it's always a proud day when a soldier takes Pues eso, up ¿sabes lo real que quiero? Y a lo mejor si salimos de aquí sin violencia, esto para mí, ¿vale? Andras, they watch over you lot. Nos van a dar, yo qué sé, y estaría, lo suyo sería que nos dieran experiencia a cholón, pero bueno, eso no lo sé. Pero con un nivel de coerción alto no nos hace falta ninguna otra habilidad, ¿eh? Como podéis apreciar. I'm sorry, my child, but I'm Lo busy. único, eso, Come que back later. si no somos capaces de derrotar al But otro a I'm busy. puñetazos, Come back later. si no somos capaces de derrotar al otro a puñetazos, tenemos un problema, ¿eh? Imagino que siendo mago no hace falta, ¿no? Podemos usar nuestra magia. Imagino. No sé. ¿Hay algo aquí? Oh. Uy, este tío va sin casco, ¿eh? It is done. No me fío. De verdad, voy a poder escapar pues esto así mucho más rápido, eso seguro. Pensaba que ya nos iba a llevar casi un episodio entero. Aquí no hay nada. No, esto es la sala de espera. Que no me acuerdo para qué servía. Ojo, Bueno, pues nada. ¡Ah! Callejón. Hay que ir a algún lado. Vamos a ir a la casa del Ar, ¿no? Directamente. Algo pasará, ¿verdad? Estamos yendo además por la calle principal, ¿eh? Bueno, ya no, ¿vale? Yo lo flipo. Me encanta esto, ¿eh? Esa parte que hemos pasado ahora, que si no me equivoco es la alfería. Aunque dudo que la alfería sea el barrio justo al entrar en la ciudad. No sé, vamos. Ya está, ¿no? ¡Ah! Ya está. Pues sí. Pues nada, vamos a hablar con el Hemos. ¿Qué pasa, Shay? ¿Estás preocupada por mí, ¿a que sí? Te lo noto en las piedras. Everything in here appears to be breakable. Pues no. Obviamente no tienen líneas de diálogo con respecto a esto. Porque son muchas líneas que tampoco hacen mucha falta. Buenas, ¿qué tal? Erlina, hombre, ¿qué tal, Erlina? Maker's breath. It's good to see you in one piece, my friend. Indeed. We have been praying for your safe return, Warden. Ay, Anora. I was uncertain you would respond as you did, considering the consequences. I am glad you did. Thank you. Now, however, we must work together. And quickly. Okay. My father has gone mad. I didn't believe it at first. But he is gripped by a paranoia so severe it prevents him from seeing sense. He saw me as a threat. Yet even now, I'm certain he will be telling the nobles you are dangerous murderers that have kidnapped and mind-controlled me. He may even believe it. ¿Puede conseguir el trono sin voz? Hombre, podría. Perhaps. It will be more difficult for him. But if my father says the Grey Wardens are the enemy, many will believe it. He is a legend. It's true. Yeah. Our Y los position in the guardias lamb's también. meat is not strong. Okay, and no. this does little to help us. At least that snake How is dead. That alone will not be enough, however. My father is committed to his path. You will need ammunition for the land's meat, and there I can help. You have Yeah. only just arrived in the city, so perhaps you are unaware of some recent events.
Denerim has been in turmoil since Ostagar. Many people here are angry or grieving. Strangely, the unrest is worst in the alienage. Few elves accompanied the army. They should have little reason to be upset, which means that Hal and my father must have given them reason. I don't know what is happening there, but I am certain my father has his hands in it. A useful lead, Anora, but you could have sent this information with your maid. That is true. I feared for my safety as Hal's prisoner. But to tell the truth, I sent Elena to you because I hoped we might join forces. You need that evidence for the Landsmeet. But you also need a stronger candidate for the throne. You need me. Ojo, ojo. Yo diría más bien que vos nos necesitáis efectivamente, porque sin nosotros, o sea, ya tonta no es. O sea, y I have no doubt Alistair is biddable enough and decent, but even with his blood, he is no king. No, él es el primero que se da only cuenta. I can see it. Not only that, Alistair is a Grey Warden. It will look like you are trying to put a Grey Warden on the throne, despite your claims. I am a neutral party, and I am already queen. Anora, you are indeed Kaelin's widow, but I am the daughter of Ferelden's greatest general. Who do you think truly ruled this nation for the last 5 years? Kaelin. I am what this country needs, not an untrained king who does not even want the throne. I can help you stop my father. Consider what I have said. For now, I think I will retire to my room. Warden, when you have a moment, I ask that you speak to me in private. Ok. Mira cómo se contonea. Era zorra. well, she's quite spirited. I remember when Loghain first brought her to Denerim. Poor Galen was a good boy, but Anora was always 2 steps ahead. Had him jumping when she snapped since the first time she batted her eyelashes. I cannot help thinking she may be trouble, but we should keep her close, all the same. Loghain es el único problema que importa, tengo cosas que hacer, ¿por qué creéis? This is an alliance of convenience. For the moment, we are united against Loghain. Be careful how much trust you place in her. I do not for a moment think Anora means to give up her power easily. Still, I would rather have her where we can watch her than actively working for Loghain. Creo que ella sería mejor gobernante que Alistair, eso seguro. Y está soltera, ¿verdad? Are you thinking you might stand a chance at courtship? Esta es una posibilidad, ¿eh? It would be unseemly for her to marry so soon after Kaelin's death. She wouldn't take that risk unless it helps her secure the throne. Lo mejor sería que Alistair se casara con Are you Anora. serious? Ah, que estabas aquí todo el Never tiempo. mind. I don't even want to hear the rest of this. You two just keep talking about me. I'm going to stand over here with my fingers in my ears. That would certainly solve a lot of problems, and put forth the strongest argument before the Landsmeet to remove Loghain from power. With Therin blood on the throne, and Anora's wisdom and popularity, Ferelden could present the most united front against the Blight. Unfortunately, the marriage would never happen, unless they both agreed to it. And I suspect that might take a lot of persuading to get past her pride and his humility. ¿Por qué es tan importante que el hijo de Mari se siente en el trono? Ferelden was first united by Calenhad, the Silver Knight. For 400 years, his descendants have ruled Ferelden. Hombre, pues sí. That was the heritage we preserved from the Orlesians. And it is the heritage I will fight for as long as one of Calenhad's descendants still lives. Without that to unite us... Pues parece que Loghain no está muy por la labor de proteger esa tradición. Una mezclanza de tenis. Si digo esto se cabrará, ¿verdad? No, I don't, which I've told both of you on many occasions. If Anora's turned against Loghain, I say let her keep the crown. It looks better on her anyway. You're both wrong. With a few months of experience, Alistair will make a fine king. He knows how to lead troops to defend his land. He knows how to stand and fight for justice. He knows how to show compassion to those less fortunate, and how to trust to the Maker's guidance to know right from wrong. And he knows who to turn to for aid, should that training fail him. He will be fine. We certainly have a great deal to plan. ¿Qué crees que está haciendo? Maker knows what that man is capable of now. Of course, if I might make a suggestion, go speak with Anora.
She will either be a powerful ally or a powerful enemy. And the sooner we know which she is, the better. Perfecto. Disturbios en la alfería, Alistair. ¿Qué pasa, hombre? No I haven't been here in a while. Ask away. Eso es lo único que me tienes para decirme. Después de toda la conversación que hemos tenido. Andy, que te den, en serio. Hombre, Riordan. ¿Qué pasa, Hello colega? again, friend. It looks as though you're no worse for wear after your stay in Fort ¿Qué va? Un paseo. ¿Estos documentos son tuyos? I wondered what Howe did with them. Yes, these are my records. Names of the dead I recognized at Ostergar. What was left of Duncan's recruitment records. Some encrypted copies of the joining ritual that I retrieved from our Denerim vault. Those at least ought to have stayed private. ¿Qué cámara? It's located just off the market district in the northern alley past the Old Noble Tavern. Esto es una misión secundaria, will let you pass the lock wheel. Inside you can take your pick of whatever equipment remains. De los guardias grises han acumulado durante siglos. O sea, tiene que haber ahí millones y millones de cosas, ¿verdad? We went through our joining together more years ago than I like to remember. He was exactly the same back then, tough as stone and just as grizzled. I think he understood sooner than the rest of us how ugly a choice it is to let the few be sacrificed to protect the many. Always left himself a soft spot for his recruits, though. Only where he ever let himself down. Venga, corazón, ¿podría contarme de nuevo? No. Well, I'd be happy to tell you what I know, but it seems to me that you've picked the important parts up yourself. Be firm in your beliefs, protect people from their own ignorance, and be as loyal as you can to your brothers, even knowing you'll share their deaths. Uno está de la fortaleza de Haupt. Once only, and I'd rather not go again. It's far, lad, and very foreign. The wardens there, they fight darkspawn like you and me, but they're shaped by the... They're a cold group and don't care like... Voy a ir pasando esto rápido, ¿vale? Si no os importa. Their king is... I hate to say this, but some of them seem to want it that way. It's tough to say. Only the fortress in Weishaupt has every Joder, varios decenas o varios centenares, hay mucha diferencia, ¿eh? The Anderfells are home to over 1,000. It's almost like the Archdemon chose Ferelden deliberately, knowing how unguarded it is. Sí, pues somos un poco tontos. It was near 1,200 years ago, and no one knows for años, sure, except that it began with a... Apparently, they defected from their king's army, vowing that fighting the Blight was more... They were the first ones to track down the Archdemon Dumat. But they had picked up followers by then, and it was they who formally founded the Order, and were recognized by Thedas. Archdemons don't awaken on their own, you know. It takes the Darkspawn, tunneling and tunneling, and with no one to lead them. What's surprising isn't that it takes so long between Blights. What's surprising is that they succeed at all. But I imagine the old gods call to them. And it's that voice in the darkness which si los engendros tenebrosos tienen que escarbar para encontrar a un archidemonio, llegará un punto en el que no haya más, ¿no? O sea, sabéis, ¿no? A menos que se cree espontáneamente otro, que es lo que ha dicho, que no pasa. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Vale, ya está. Vale, pues tenemos varias cosillas por hacer. Vamos a hablar con... Vamos a coger esto. El rey Marik Teirin. Marik, ¿tú quién eres? ¿Y por qué tienes conversación? Excuse me. The Lady Queen has summoned me to see to her. Porque ahora estoy en el pasillo. ¿De su ropa interior de la señora? ¿De qué señora? Ah. Well, not much. Just, may I air that for you, my lady? She's brought a maid of her own to wait on her. I beg your pardon, sir, but I really... Ok, vale, pues nada, me han teletransportado aquí al pasillo, me encanta. Bueno, la reina Anora estaba ahí, si no me equivoco. Vamos a hablar con ella. Existe la posibilidad de casarse con ella, ¿eh? If one more servant asks if I... What comes, my friend? ¿Mi amigo?
We are hardly alone, so privacy is not an option. It is your question, however. Ask what you will. Uy, 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 uy. You are already on my good side, such as it is. Or do you seek something else? Oh, good to know that. Let me see. I would expect favor to come with a price. Perhaps you would be willing to pay a compliment. Is that too much? Ah. Soy genial y sorprendente. No, I suppose I did not specify that I wanted it myself. Hay que hacerse un poquito el gracioso. Very well then. You are on my good side. Best watch your step that you don't fall off. ¿Y ya está? If one more servant... What comes, my friend? We are hardly alone, so privacy is not an option. Venga. And you wish to... Come to think of it, I find myself no longer caring. Oh, eso es bueno, ¿veis? Pero vamos, que no sé por qué está Morrigan, bueno, me da igual, ¿no? Porque está Morrigan aquí con Sten y con el perro. Me imagino que son los dos que menos conversan. Y ha desaparecido ahora también. Ah, no, está allí atravesada por el perro. Qué cosas pasan en este juego. Me encanta. Es que imagino que son los dos que le dan menos conversación. Así que ella encantada. Aunque, en fin. Pues como iba a decir, podemos casarnos con la reina Anora. Yo pensaba, porque una vez lo intenté y no funcionó. De hecho fue con un elfo también, pero no un elfo urbano. Vale, ya estamos aquí. Yo pensaba que tenías que ser humano noble, o sea, coger el trasfondo de humano noble para ello, pero creo que no hace falta. Vamos, ahí habla con ella. Por lo que he leído en la wikia, creo que puedes casarte con ella. Tengas el... Oh, Dios, las mariposas acaban de pasar volando por en medio de la pared. Creo que puedes casarte con ella, sea cual sea tu rango o tu de esto. Eso sí, hay que tomar una decisión muy importante más adelante. Pero bueno. Hello again, Warden. It is good that you came to speak with me. Vamos a hablar con ella. I will be blunt. I can see that your voice will be a strong one in days to come. It is to you that Eamon listens, and with good reason. My father must be stopped, but once that is done, Ferelden will need a ruler. Okay. I would welcome your support for my throne. O sea, obviamente la opción más buena, por así decirlo, es convencer a ambos de que se casen. A Alistar y a Anora, obviamente. Pero como quiero probar cosas nuevas, y esto no tiene nada que ver con lo que pasó al principio del vídeo, en la celda con el guardia desnudo, voy a intentarlo. Voy a intentar casarme con la reina Anora, ¿vale? A ver qué pasa, porque quiero probar. Si no, yo sé que hasta ahora he hecho cosas buenas. No creo que sea tan importante, porque iba yo a apoyaros. ¿Creéis que soy mejor? Do you disagree? You are a fellow Grey Warden. What do you think of Alistair's potential to rule? Never mind his... Vale, a lo mejor a algunos no les gusta la idea. Y a mí personalmente Alistair me cae de puta madre, pero yo qué sé. Alistair seems like a kind, well-meaning man, and biddable enough. These are admirable qualities, if not kingly ones. He also seems to be a fine Grey Warden, which is exactly why he should remain one and serve the kingdom by defeating the Darkspawn. Un rey benevolente que además es un buen guerrero, no será además. Oh, there are some who would follow Alistair out of respect for his Therin blood. The others would see this as Eamon grabbing for power. Who else do you think Alistair would turn to for help? Eventually, the nobility would return to the old days of constant warring with each other. Alistair's weakness would destroy everything Merrick built. La verdad es que es muy convincente, ¿eh? Y que no estoy de acuerdo. No parece que Alistair os guste demasiado. My feelings towards Alistair have nothing to do with it. I barely know him. I simply believe that I am what this country needs. I will fight for what I believe. Would Alistair do the same? Thus, I say again, I would welcome your support for the throne if you would give it. Me estáis... That is exactly what I am proposing. Voy a intentar, When the time comes, you support my bid in the Landsmeet to remain on the throne. You will be seen as my father's enemy, yet you will be in support of his daughter. You will be seen as supporting the interests of Ferelden, as opposed to solely those of the Grey Wardens. In return, I add my voice to yours. Do you see? Together we can do what alone we cannot.
A ver, ¿qué será de Loghain si os convertís en reina? ¿Y por qué no te casas simplemente con Alistair? Estoy de acuerdo, tendréis mi apoyo. He is my father, as well as a great general, who has served his nation well until now. If there is a way for him to live, I would prefer it. Sí. Se debe hacer justicia, no estoy de acuerdo. I will always be my father's daughter, but even I know he must pay for his crimes. It will not make me glad, even so. Does that affect your decision? Can we yet come to an arrangement? A ver, ¿por qué no estoy de acuerdo? Creo que... algo más que vuestro apoyo. Suena un poco a... Once I am queen, I will be in a position to grant you whatever you wish. And I shall. Bueno, técnicamente... Alistair might promise you the same, I suppose. But I would ask which is better. La tía no se casa con nadie, literalmente. Vamos. Que... And even if it is not for you, think of what I could do for the Grey Wardens. Think of what I could do for your people. I trust I have made my point. Esta es la opción que yo quería. Tempting. I think, however, that the Landsmeet would never accept vale. as my consort. I can see the benefits of what you propose, perhaps, but... bueno, sí se puede. No. ¿No? It is impossible. No, ¿veis? Hay que ser humano noble. No sé si enano también. Imagino que enano no, Pero vamos, que seríamos rey consorte. O sea, no seríamos rey como por legítimo derecho. Vale, pues como no podemos... vamos a intentarlo. Ignoring that the man looks so much like Kaelan, my recently dead husband, if you'll recall, my main fear is that he might govern like Kaelan as well. But it is true that Alistair has Therin blood. To some, this is more important even than practical considerations. A union might be considered a compromise, but is this something Alistair even desires? Yo imagino que si te coges un enano, aunque sea un enano noble, tampoco servirá de nada, porque la política de los enanos y la jerarquía de los enanos aquí en Ferelden se la pasan por el forro. Y un enano fuera de Orzammar sigue siendo un descastado, o sea que tampoco serviría de mucho. Creo que podría llegar a convencerlo. Let me say this. If Alistair is willing to stand back and allow me to continue governing the nation, bueno, pues vamos a ir a por la opción buena. I'd be willing to have him as my king. It is my understanding that governing does not appeal to him anyhow. If that is so, this is a compromise I can live with. Venga. Do so. I will... Vale, esto se puede hacer, ¿vale? Con coerción, con la coerción que tenemos y la disposición de Alistair tan alta, está hecho. Vamos, no os preocupéis, que no va a ser un problema. Alistair, ¿qué pasa? Tengo ahí una reina que desea So I'm guessing someone told Anora I was planning to steal her throne. She has a nasty glare. Did anyone mention this wasn't my idea? I think she's a great queen. As far as I'm concerned, she's welcome to it. Yo creo que sería un gran rey. Really? Whatever would give you that idea? Ya sangre Therin, seguro que estarás muy elegante con una corona. Well, it's nice that you think que so. Bueno es mi colega, tío. What do you think I should do? Go ahead and be king, just to let it happen? Sí. Marry her? As in marriage, as in be her husband? Sí, sí, sí. You've spoken to her about this? You did, didn't you? Why would you do that? Did you take a blow to the head? That's crazy. A ver, ¿veis? Ella puede gobernar y tú llevas la corona. Es perfecto. Creo que el mejor modo de asegurar la paz. I ya está. I don't know how much of a leader I am, but at least I know she's a good ruler. Go ahead then. Tell her I'll do it if it comes to that. Now excuse me while I go have a small heart attack somewhere. No big deal, right? Ok, pues ya está. Mira qué fácil. Y por cierto, Alianza, también puedes tirártela. De todos modos, por si no lo sabéis, no me acuerdo dónde lo leí, pero te lo dicen que en alguna parte puedes hablar, o sea, puedes escuchar una conversación. Creo que ya la pasamos esa conversación, de hecho. Madre mía, las mariposas de Sten. Se ven por aquí. ¿No? Que puedes escuchar una conversación en la que se habla que Anora no ha dado un descendiente a Kaelan en 5 años, por cierto, que llevaban casados.
Porque se decía, Well, no sé, have you spoken to my decía lucky betrothed yet? que era Or will we be estéril. reduced to passing notes? Y por eso ella no podía hacer, ya sabéis, darle un heredero. Así que era una reina muy buena, pero... He has? I wasn't expecting that, to tell you Qué the truth. decepcionada. To marry Kaelin's brother. Well, I suppose stranger things have happened. If it will truly help matters... Is this it, then? I agree to marry Alistair to retain my throne, and in exchange I give you my support. Done. So, we have a deal, Warden. I trust you'll keep your end of the bargain. Now, I suppose, comes the task of dealing with my father. Pues sí. That will be no small feat, of course, but I am certain you already know this. I imagine you have much to do. Is there anything else you needed from me? ¿Necesitáis algo? No. And while I know your concern is hardly Que no estés interesada si yo quiero lo mejor para ti, Anora. Por favor. Thank you. Por favor, que somos amigos ya. I have spoken with Alistair. Perhaps this mad betrothal won't be quite the curse at first sight. A ver, al principio a ninguno de los dos le hace gracia, pero con el tiempo es Lina, tú y yo. Ahora. ¿No? Digo, ahora que vamos a jugar algo, un juego divertido o algo. Al parchís. ¿O no? Vale. Bueno, vamos a hacer un par de cosillas antes de... Antes de hacer nada. Vale, no hay nada que podamos hacer aquí, ¿vale? Tenemos que hablar con algunos nobles, no sé si acordáis. Por lo menos con uno. Esta señora está muy mal, le duele la espalda un montón. O está buscando una lentilla. Vete tú a saber. El caso que vamos a... Eso. A ver. Vamos a hacer eso y de hecho vamos a... Bueno, vamos a ir al almacén. Vamos a llevar a Alistair, ¿vale? Yes. Que me da un poco de pena. Que está ahí el pobre abandonadete. Vamos a dejar a Shelley ahí, que queda muy bien de estatua, de decoración. Eso iba a decir, que Alistair tiene que tener algunos niveles para subir seguro, ¿no? Y Morrigan también, por lo visto. Pues mejor. ¿Nivel 20 era el máximo de este juego? Porque creo que sí, ¿eh? Si he llegado ya al nivel máximo, me siento un poco decepcionado. Voy a subirle... Vale, vamos a subir esto. No parece que ninguno. ¿Veis que la barra...? Ah, no, no, vale, vale, ya está, ya está. Yo estoy en nivel 21. Pues todos contentos. Más magia. Vamos a subirle un poco de voluntad. Esto es que no me interesa mucho, la verdad. Ya sabéis que yo no soy muy de transformaciones ni cosas ni nada. Dormir. Esta magia no sé yo si... Es que nunca la uso, ya lo sabéis. A ver, ventisca. No me convence mucho porque ya tenemos una de alto rango, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos? Mago de sangre. Estos son activados, tío, es que no me gustan. Venga, vamos a ponerle entropía, tío. A lo mejor las maldiciones no me convencen. Magia de muerte, maldición de mortalidad. ¿Dónde estaba la de cosa que explota? Horror, dormir, pesadilla en vigilia, nube de muerte. No, no. O sea, había una. Estas eran estos, ¿verdad? Bombo andante, correcto. Estas eran muy asquerosas, por cierto. Pero como no los usé estos, no los voy a usar yo. Y me conozco. Como no los usé en la máquina, quiero decir. Vale, ahí tenemos una misión. No sé cuál. A ver, por Dios. Esto no es lo que quiero. ¿Ah? Vale, pues no lo sabía. Imagino que será algo que no... Ah, sí, el medallón que cogimos del otro, imagino, ¿no? El que estaba loco. ¿O no? Ah, no. Vale, una de estos del tablón del cantor. Vale, ni... Vale, hay que darle el collar. Tenemos que hacer dos cosas. Primero, ir a... Bueno, vamos a ir primero, ¿por qué no? Lo mismo en verdad. Esta tía aquí en medio me inspira muy poca confianza, ¿eh? Ya lo dije el último día. Primero vamos a ir al almacén que nos ha dicho Roirdan. ¿Roirdan era? Sí, era aquí, ¿no? Sí. A ver, y aquí no hay mucho...
Te perdona, pero... ¿Y mis armas? ¿Por qué no llevo equipadas mis armas? Si se puede saber. Vamos, pregunto, Perdona. Obviamente este no es. ¿Está? Hombre, por favor. Estante. Puerta. No hay nada más aquí, ¿no? Creo, no. Y ahora aquí tenemos una panoplia con el escudo de Duncan, que es un regalo, adivinas para quién. Mapa de los nosotros. Se batalla. Perdona. Vale, esto es mucha caca, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a coger todo. Pues me ha dicho que nos lo podemos quedar todo, ¿vale? Y ahora, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. Vamos a regalar el escudo. Es el segundo regalo especial para Alistair. El único. Es el único que tenía su... Lo voy a empezar a... Thank you. Truly, I had no idea his shield wasn't with him. Hombre, I don't know how else to express my gratitude. This means a great deal to me. I can't believe you remembered it at all. Pues claro, I'll treasure this. Thank you. Como iba yo diciendo, que nos encontramos su espada y su de esto, o sea, no sé yo, Alistair, pero me parece que ya, en fin, ya me entendéis. Vale, vamos a ver el escudo. Imagino que será mejor que el escudo de Kaylan. Vale, ya lo llevo equipado. Aparte es un arma. Vamos a comparar. Tiene que estar por aquí. Y lo penetrante, ver. Ojo, no es mala, no es nada mala. Lo que pasa que la que tenemos es mejor. A ver, el escudo de Kaylan. Claro, sí, cuando se combina con la espada de Maric, el personaje recibirá una bonificación al... no sabía yo que tenía una combinación esto. A ver, defensa... le da 10.000 vueltas. Vale, pero la espada de Maric la tiene equipada... este otro, ¿cómo se llama? Zebran. Y... porque no requiere fuerza, por raro que parezca. ¿Y esto tiene set de armadura? No. O sea, la daga de... digo yo, a lo mejor la daga de Duncan y la espada de Duncan hacen un set de armadura. Pero se ve que no. Bueno, no que vayamos a hacer mucho con eso. Vale, vamos a ir... voy a ir también a la tienda de magia que estaba aquí al lado. No me acuerdo cómo se llamaba. Vale, se llama Maravillas de Tedas. No me acordaba, obviamente. Porque aquí había un objeto que era bastante interesante. Mierda, y ahora no traigo a este. No, este creo que es igual que el que tenemos, Vale, voy a aprovechar aquí mismo y voy a vender cosas, A ver. Daño contra el agente tremoroso 6. Voy a vender aquí las cosas genéricas, ¿vale? Como esto. El mazo, arco. Esto lo voy a vender porque tengo un montón. O sea, tengo arcos mucho mejores. Brazo antiguo. Escudo de Hau, vamos, como lo queráis llamar. Mismo de grifo. Cuando se combina con el pico de grifo. Interesante. Esto. ¿Y dónde consigo yo el pico de grifo? Préstamos del león para magos. Por naturaleza paso. Aparte es cuero endurecido. Tú. Era una túnica esta, ¿no? Constitución. Resistencia. Probabilidad, armadura natural 12. Hombre, aumenta lo hace más resistente porque tiene más constitución, más resistencia, más armadura natural. Pero... túnica, esta nada, no me interesa. El collar de Mavari, pues no, la verdad. De hecho, ese collar de Mavari
nos extraña que se lo haya vendido yo. Que... Vale, pues ahora... Y ahora vamos a ir a la taberna del noble roído para hacer un par de cosillas. Ok, vale, pues tenemos aquí a 2 misiones. Vale, una es este. Whoever you are, Wait. I know you. My son described you in great detail. He tells me that I owe you his life. ¿Por qué has levantado la mano así, tío? ¿Qué mano tan rara? When I saw my poor boy's legs, No le vayamos a pedir dinero, ¿vale? that I might tear him apart myself. Nos I interesan would los bring apoyos. troops against his son. But Oswin tells me Thomas had no part in his father's depravity. Is there anything you would ask as a reward for saving Oswin? Lo único que quiero es tu apoyo contra Loghain. Thank you again. Know that I will stand behind you at the Landsmeet with all the support I can muster. In fact, I'm taking my supper today with Ban Reginalda of the White River Banorn. I'll speak with her about this at once. Vale, mejor nos interesan más los apoyos. Aunque sé que había uno, ¿os acordáis que os lo comenté? ¡No! Que había uno que os traicionaba y creo que era el padre del que... Vale, este no podemos hacer nada. Creo que antes o después podremos hacer algo, pero ahora mismo no. ¿Cómo le va a tu hermano? Esta era... ¿Cómo te llamas? Bar Alfstan. Esta, si no me equivoco, esta sí es la hermana. Eso, la hermana del templario aquel que estaba como una puta cabra. Explain yourself. My brother would no more part with this ring than with his head. Es otra noble. Necesita vuestra ayuda. He's alive then? Please, if you have any news of my brother, I would hear it. Esta es la mazmorra de Hered. Esta es la mazmorra de la casa del Alf. A dungeon? What? Hay que decir las cosas claras porque si no, no nos va a ayudar. Someone will answer for this. Take this with my thanks. It has been in my family since the War of Crowns, crafted for us by the Circle of Magi. An heirloom. Ok, entonces es una misión, no tiene nada que ver con... ¿Qué joder me habéis dado? No. Esta es mi armadura, chaval. Lleno de grifo. Esto... Eso es, sí, sí, sí. ¿Y qué es el pico de grifo, tío? Es que no lo he encontrado yo, ¿eh? Imagino que será, entonces... Barrera espiritual, lo que me acaban de... Es que no lo sé. Pero vamos, que aquí hay mucha mierda, vamos, que no... Que no es la gran cosa, la verdad. Y el cinto de castidad, el pobre. Se va a quedar sin follar durante mucho tiempo. Porque se me va a olvidar... Vale, ¿alguien más? You'll have to excuse me. I'm engaged. Aquí se puede... No. Este no tiene ninguna misión, imagino. Ninguna nueva, quiero decir. Ni te podemos hacer nada. No, de hecho no hay más misiones. O sea, no sale la opción de diálogo para conseguir más misiones. Vale, la caja de los irregulares. Quiero ver esto por si acaso, ¿vale? Ya que estamos aquí. Pero no... No. Your desire? Ahora no. Maker's blessings upon you, Warden. Nada, imagino que el maestro Ignacio tampoco. Vale, pues sé que el de la esquina, ese de la esquina, también tiene otra opción. Aunque imagino que todavía tenemos que hacer más cosillas para eso. Good luck with that. Tie myself to another with bonds of servitude. It serves no purpose. Ah, don't you want little Morgans running around someday? The pitter-pat of little witching feet. You say that as if one is necessary for the other to follow. My mother needed no husband to have her daughters. But you're no ugly old forest witch. I'm sure you can land yourself a proper husband. Enseñar un poco de mercancía, hombre. Más de lo que ella enseña. Is that how you landed your own wife? No wonder she turned to her own sex for comfort. Now that's just mean. Ay, me encanta. Vale, aquí no hay nada. Nada.
Vale, pues en principio no nos queda más que hacer. Esta no tiene nada, ¿no? No. Que pone guarda de Sophie, pero es que no sé quién carajo es Sophie. Tú no dices nada. Sí, que está muerto. Bueno, pues vale, para el próximo vídeo iremos a la alfería, que es el siguiente paso que tenemos que hacer para ver qué mierda está pasando allí. Lo que voy a hacer ahora, voy a mirar un poquito de... Pues tenemos mucho inventario. He vendido ya unas cuantas cosas, pero hay muchas cosillas que nos tendremos que quitar. De hecho, todo esto me sobra. No sé si sabes. Pero ya aprovecharé y miraré en el pico de soldado, a ver si hay cosas para las misiones que nos quedan por terminar, la verdad, porque son varias misiones de mierda. Bueno, esta no. La torre del círculo, Denering. En Denering creo que está en la alfería, 10 champiñones, esto no es nada, tío. Al servicio de la justicia, ¿esto qué es? 10 pociones de lirio, debería de tenerlas, pero bueno. El hecho de que los magos hacen regalar. Un presente en el de silencio, 10 pociones de lirio y Harriet, es la misma. Y de los irregulares tenemos... entregar las notas de aprecio, 5 correos encapuchados en Denering. Y volver... Esto creo que también necesitamos ir a la alfería para completarla. O sea que no nos queda mucho, ¿vale? De hecho, si fijáis de lo de favores a una serie de esto interesados, no sé qué, no sé cuánto, lo del de este de la barra no está ya. O sea que no nos queda ninguna misión y no hay ninguna más. El último pergamino indica que algunos de los hombres escogidos... Cuervos van a enviar asesinos disfrazados... La opción está en tu mapa en Denering. El capitán Chase me suena un montón. No, quiero ver el mapa. Aquí no me lo marcan, ¿eh? Vamos a salir un momentito. Total, hay que salir de aquí. Me encanta la de cosas que han pasado en el vídeo y lo único que hemos matado ha sido a un guardia a puñetazos mientras estábamos desnudos. ¿Se dais cuenta de la ironía? No, o sea, no es una ironía, pero es un poco así. Vale, pues como aquí no hay nada, no voy a perder más el tiempo. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que llevo, como digo, casi una hora. No sé si lo he dicho, pero ya lo digo, casi una hora. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo.